Buenos días, hermanos. Hoy día vamos a continuar nuestra exposición de Romanos. Así que les ruego que puedan abrir sus Biblias en Romanos capítulo 9, Vamos a dar lectura desde el versículo 20 hasta el versículo 24. ¿Sí? Romanos capítulo 9, del versículo 20 al 24. Y hoy día vamos a continuar con el tema de la elección y reprobación soberana de Dios. La elección y reprobación soberana de Dios. Esta es la parte 2, la última sesión de Romanos. Vimos la parte 1, los primeros desde el versículo 19 en adelante. Y hoy día vamos a ver del versículo 20 al 24. Romanos capítulo 9, versículo 20 hasta el versículo 24 es donde vamos a dar lectura el día de hoy, ¿sí? Pero antes de comenzar, como siempre hacemos, vamos a hacer una oración para que el Señor nos guíe en todo, ¿sí? Te agradecemos, Señor, esta mañana por tu misericordia una vez más, por tenernos aquí reunidos como tu iglesia. Ahora en este momento, Señor, con corazones dispuestos a conocerte, a saber más de ti, a saber quién eres tú, Señor. Y te ruego que tú me des la gracia, Señor, suficiente para poder explicar quién eres tú, Dios mío, sabiendo que tú eres un ser que realmente sobrepasa nuestro entendimiento, trasciende, Señor, nuestra mente, nuestra sabiduría, nuestro conocimiento. Te ruego que hoy día tú nos ayudes a entender y me des la gracia para exponer, Señor, quién eres tú, cuán grande eres tú, cuán grande es tu soberanía. Te ruego, Dios, tú puedas afirmar nuestra fe y nos guíes en esta mañana. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Entonces, hermanos, estamos en Romanos capítulo 9 y voy a dar lectura desde el versículo 20 hasta el versículo 24. Romanos capítulo 9, versículo 20 al versículo 24. Y la palabra de Dios dice esto: Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? ¿Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué? Si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado. Esto es a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Bueno, hermanos, como ya les he repetido varias veces, estamos en uno de los capítulos quizás más controversiales para muchas iglesias ha habido grandes peleas en la historia del cristianismo acerca de las doctrinas que estamos exponiendo en este pasaje. Estamos viendo claramente de que Dios es soberano, y lo que Pablo va a mostrarnos para afirmar de que Él es soberano es mostrarnos quién es Dios simplemente. Va a mostrarnos quién es Él, cuáles son sus atributos, cuál es el derecho, cuál es la potestad que Él tiene, como hoy día vamos a ver. Pero como dije, este es un tema muy controversial en la historia de la iglesia, probablemente, y en la historia de la humanidad en general, y esto es porque al hombre no le gusta escuchar de que nosotros no estamos en control de nuestro destino. El hombre desde el jardín del Edén cree que tiene el poder para ser él mismo Dios, y él definir su futuro, él definir qué es lo que le sucede y qué no. Pero el apóstol Pablo nos está confrontando en este capítulo con algo que va completamente contrario a lo que el hombre quisiera. Y es de que Dios está en completo dominio de todo. No hay nada que se escape de sus manos. Él es el que está a cargo de aquellos que llegan al cielo, y Él es el que también está a cargo de aquellos que llegan al infierno. Él está en absoluto control y dominio de todo. Es eso lo que significa ser soberano. Ahora, como dije, yo sé que este es un tema controversial y difícil, no muchas veces de entender, porque el apóstol Pablo es bastante claro en este pasaje y en este capítulo específicamente. Pero es difícil de aceptar, hermanos. Es realmente difícil de aceptar. Y como ya les he adelantado, esto es algo de lo cual en la historia del cristianismo hubo muchas discusiones, hubo muchas peleas, conflictos. En la historia del cristianismo nos hemos encontrado con personajes como Agustín, que tuvo que defender estas doctrinas en contra de Pelagio. Más adelante nos encontramos la discusión de Lutero, la famosa discusión de Lutero contra Erasmo de Rotterdam, igual tocando estas doctrinas, a lo cual les animo, hermanos, a poder leer el libro La esclavitud de la voluntad de Lutero. Así también, después de la época de los reformadores, hubo conflictos entre aquellos que seguían la doctrina reformada, que muchas veces se los conoce como calvinistas,
y aquellos que seguían las falsas doctrinas de un hombre llamado Jacobo Arminio, el cual lamentablemente hasta nuestros días sus doctrinas son las más enseñadas y más aceptadas en la mayoría de las iglesias. Asimismo, en la historia nos hemos encontrado con grandes personajes como Wesley y Whitefield, igual teniendo conflicto y grandes discusiones en base a estas doctrinas. Y hermanos, cuando ustedes enseñen estas doctrinas o digan que las creen o empiezan a hablar de este tema, muchos van a decirles de que esta es una discusión que no se va a resolver nunca. Y quiero comenzar este sermón hablando de esto. Hace poco estaba escuchando un programa de radio que también se transmite de manera en vivo por el Facebook de la Iglesia del Nazareno. Y no sé por qué me salen a mí sus videos, no es que los ando buscando tampoco. Y estos hermanos estaban hablando de que Dios es soberano. Y estaban hablando de que Dios es soberano y de que, wow, cómo Dios está en control de la lluvia y de los truenos y de todo. Dios está en absoluto control de todo. No hay nada que se escape de sus manos, decían ellos. Y entonces se me ocurrió preguntarles a través de los comentarios, ¿y Dios también está en control de la salvación? Ellos estaban hablando de la soberanía de Dios, de que Dios está en control de todo. Entonces les hice una pregunta sumamente básica y fundamental. ¿Dios también está en control de la salvación? ¿De aquellos que se salvan? A lo que el pastor, entre comillas, sinceramente, porque no puedo considerar pastor a alguien que da este tipo de respuestas, su respuesta, una respuesta típica de gente ignorante que no conoce la historia de la iglesia y la Biblia, respondió esto. No nos vamos a poner a discutir acerca del calvinismo, arminianismo, porque en 500 años se ha discutido eso y nunca se ha llegado a una conclusión, dicen ellas. Esa es normalmente la excusa que ponen personas que, como ya he dicho, es una respuesta fácil para personas que no conocen la historia del cristianismo y tampoco conocen la Biblia. Y entonces van a poner esto de excusa, no vamos a poder resolverlo. ¿Para qué vamos a discutir de estos temas si nadie los ha podido resolver? Y eso es mentira. Eso es una completa mentira. Para su sorpresa, y una vez que me topé con un hermano que igual me dio este argumento, yo le dije, hermano, esto ya ha sido resuelto. Ha sido resuelto. ¿Conoce el concilio de Dort o el sínodo de Dort, como se lo conoce, 1600? Donde se declaró las herejías de Jacobo Arminio como herejías. ¿Ha escuchado acerca de que Pelagio, por ejemplo, un hombre que iba en contra de lo que estamos ahora estudiando, fue declarado también hereje en los primeros siglos del cristianismo? Y es más, lo que hoy día yo voy a argumentar, hermanos, es de que este debate acerca de que si Dios está en control o no de la salvación, ya ha sido resuelto por el apóstol Pablo hace 2000 años. Y es lo que estamos viendo en Romanos capítulo 9. Algunos de ustedes deben haber notado el tono de discusión en el que el apóstol Pablo está en este capítulo. Una y otra vez el apóstol Pablo va como a enfrentarse a un oponente invisible. Una y otra vez el apóstol Pablo va a decir, ¿y qué me vas a decir entonces? ¿Que Dios es injusto? ¿O qué vas a decir entonces? ¿Que Dios no te puede inculpar? ¿O qué me vas a decir? ¿O qué vas a hacer contra Dios? ¿Vas a altercar contra Dios? El apóstol Pablo, hermanos, en el Romanos 9 es como si estuviera en un debate, si ustedes lo han examinado a detenimiento. Una y otra vez se va a topar como si tuviera un oponente invisible, que él sabe que las personas van a surgir con estas preguntas y discusiones. Y lo que el apóstol Pablo va a hacer en Romanos 9 es solucionar el problema y dejar muy claro quién es Dios y hasta qué alcance tiene su soberanía, aunque eso en realidad es algo irrazonable decir el alcance de su soberanía. Porque si Dios es soberano, adivina, significa que Él está en control de todo. No es necesario definir su alcance, Él está en absoluto control de todo, si no, Él no sería soberano. Y entonces la gente, de manera orgullosa muchas veces, te dice, nadie ha podido resolver este problema, nosotros no lo vamos a poder resolver ahora. No, ese problema ya ha sido resuelto. Varias veces en la historia de la iglesia, ya ha sido resuelto por el apóstol Pablo en Romanos capítulo 9. Y lamentablemente, hermanos, hoy día muchas iglesias no saben de que están siguiendo las doctrinas de personas que han sido declaradas herejes. Como ya he mencionado, personas como
Jacobo Arminio o Pelagio. Y mucha gente sigue sus doctrinas y ni siquiera saben quiénes son los que las enseñaron y de que la iglesia los ha declarado como falsos maestros. Una vez estuve en un seminario en el cual se me presentaba en ese seminario de que Pelagio era el bueno y Agustín era el malo. Cualquier persona que estudie la historia de la iglesia de manera imparcial sabe que eso es una completa, es un error gigantesco decir tal cosa. Pero hermanos, el apóstol Pablo, y mi objetivo el día de hoy es mostrarles que claramente la Escritura enseña esto, como ya hemos estado viendo en el capítulo 9 de Romanos. Pero Pablo va a continuar su argumento. Y lo que hoy día con el tema que hoy día vamos a alcanzar a lidiar, es con esto: Dios es soberano. Dios es soberano. Ese es mi único punto del día de hoy. Y es lo que Pablo va a mostrar. Dios es soberano. Ahora, ¿por qué es que tanta gente no cree en estas doctrinas? ¿Por qué es que el apóstol Pablo va a seguir defendiendo la soberanía de Dios, a pesar de que ya la ha afirmado de manera explícita? Escucha lo que el apóstol Pablo dijo en Romanos 9, versículo 16. Desde el versículo 15 y 16, escucha lo que Pablo ya nos dijo. Pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Como ya lo dije en sesiones pasadas, el apóstol Pablo va a utilizar la Escritura para mostrar de que esta doctrina es verdad. El apóstol Pablo nos va a decir lo que, como dijo Moisés, como está escrito. Hay en este capítulo 9 de Romanos por lo menos 15 citas del Antiguo Testamento. Entonces el apóstol Pablo va a utilizar la Escritura para mostrar de que esto es verdad, para mostrarnos quién es Dios y cómo Él está en absoluto control de todo. Y entonces nos dijo en el versículo 15, a Moisés Dios le dijo: yo voy a tener misericordia ¿de quién? Del que yo quiera tener misericordia. Yo me voy a compadecer ¿de quién? Del que yo me quiera compadecer. Versículo 16. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Ahora, recuerden, hermanos, de que estamos en el contexto en el que el apóstol Pablo está recordando a su pueblo, a judíos que no conocen a Dios, que han rechazado a Cristo. Y entonces Pablo se pregunta de alguna forma: ¿por qué ha sucedido eso? Y la respuesta es porque Dios es el que tiene que tener misericordia de ellos. Porque Dios es el que tiene que obrar en ellos. Porque Él tiene misericordia del que Él quiera tener misericordia y se compadece del que Él se compadezca. En el versículo 18, Pablo todavía le añadió algo más. Escucha el versículo 18. Después de habernos recordado la historia de Faraón, Pablo nos va a decir: Faraón no era un error cósmico, ¿sí? No, Dios también estaba en control de ese hombre que rechazó a Dios, que odiaba a Dios, que se rebeló en contra de Dios. Sí, Dios también estaba en control de él, nos va a decir Pablo. Y es por eso, versículo 17 nos dice: porque la Escritura dice a Faraón: para esto mismo te he levantado. ¿Quién ha levantado a Faraón? Dios. Dios también está en control de los incrédulos, de los que lo odian, de los que se rebelan contra él. Sí, ese es Dios. Si no, no sería Dios. Y entonces Pablo dice: porque la Escritura dice a Faraón: para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Versículo 18, de manera que de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, ¿qué dice? Endurece. Sí, ese es Dios. Nadie se burla de Él. Absolutamente nadie se burla de Él. Él está en absoluto control de todo. Ahora Pablo sabe de que hay objeciones. Una de las objeciones está en el versículo 14, que dice: ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? Lo típico. Hasta nuestra época, tú le dices esto a la gente, tú le enseñas estas doctrinas y te dicen: me parece injusto. Me parece injusto porque tú crees, te parece injusto porque tú crees de que Dios le tiene una deuda a la humanidad. Es el único motivo por el que crees que te parece injusto. Pero Dios no le debe nada a nadie. No le debe absolutamente nada a nadie. Es por eso que en este pasaje Pablo nos va a decir: nosotros, cuando entendemos la soberanía de Dios, no vemos injusticia, lo que vemos es misericordia. No se ve injusticia cuando entendemos de que Dios elige a algunos para salvar. Lo que se ve es misericordia, porque lo normal, lo justo, sería que Dios condene a todos. Entonces, en vez de ver injusticia, Pablo nos dice: no, lo que estamos viendo es misericordia.
Pero Pablo sabe de que el hombre se va a rebelar en contra de esta doctrina, van a decir, no, no me parece correcto, no es justo. En el versículo 19 nos topamos una vez más con otra objeción, pero me dirás, ¿por qué pues sin culpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Una vez más, el tema en el versículo 19 es gente que quiere decir de que Dios es injusto. Entonces, si Dios tiene misericordia del que Él quiera tener misericordia, entonces una persona, dice Pablo, va a decirme esto. Entonces, es su culpa que yo me vaya al infierno. Es su culpa que me condene. ¿Por qué pues me va a echar la culpa a mí si Él está en control? De alguna forma lo que quiere el argumento es, Dios es injusto. Dios es injusto. Y ahora, ¿cómo es que Pablo va a resolver ese argumento? ¿Cómo es que Pablo va a resolver esa oposición? Hemos visto esto de alguna forma en la última sesión. Hoy día vamos a repasarlo un poco. Pablo les va a responder, versículo 20, escucha, mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Y aquí nos quedamos la última sesión. En otras palabras, Pablo, escucha lo que va a hacer. Pablo le va a decir, ¿quién te crees que eres para discutir con Dios? ¿Quién te crees que eres? ¿Tú crees que le vas a poder discutir algo a Dios? No somos nadie para altercar con Dios. Hemos visto en la última sesión de que la Biblia nos presenta a los seres humanos como gusanos, como polvo, como nada. Y en este pasaje vamos a ver cómo somos como barro, el barro en las manos de un alfarero. Y entonces Pablo, escucha, en lugar de intentar defender a Dios, porque Dios no necesita que nadie lo defienda, lo que va a hacer es poner al hombre en su lugar. Y le va a decir, ¿quién eres tú para altercar, para intentar discutir con Dios, para creer de que tienes el derecho o la autoridad para reclamarle algo a Dios? Y una vez más, como dije, de manera implícita, está esto en el texto. Gente que cree que Dios le debe algo. Gente que cree que Dios es injusto porque no salva a todos, como si Dios tuviera la obligación de salvar a todos. Y esa es la queja que nos encontramos hasta el día de hoy. Pero Pablo va a decirle a las personas, versículo 20, más antes, hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? Lo que está haciendo Pablo es ponernos en nuestro lugar, hacernos entender de que somos creación, somos criatura, y Dios no es responsable ante nadie. Dios no es responsable ante nadie. A Dios nunca se lo va a poner en el banquillo del acusado para que Él dé respuesta, para que Él se defienda. Eso es algo que jamás va a suceder. Salomón en el Antiguo Testamento, siendo el hombre más sabio, Proverbios 21, versículo 30, dijo, no hay sabiduría ni consejo contra Dios. Job va a decir, si yo quisiera pelearle algo, no podría responderle a una entre mil. No podría responderle a una entre mil. Y ahora Pablo nos va a dar una lección, escucha bien esto. Pablo nos va a dar una lección de cómo lidiar con las objeciones a la soberanía de Dios. Y hermanos, lo que les voy a animar, sí, es de que tengan sus Biblias abiertas en Romanos 9 y ustedes vean lo que estamos estudiando. Muchos lamentablemente creo que tienen la mala costumbre de solamente escucharme y ese es un error, porque ¿cómo sabes de que lo que te estoy predicando es verdad? Hermano, abre tu Biblia en Romanos 9 y vas a ver qué es lo que el apóstol Pablo dice. Eso es mi intención, de que tú puedas entender eso. ¿Y cómo es que el apóstol Pablo va a lidiar contra las objeciones a la soberanía de Dios? ¿Cómo Pablo va a confrontar estas objeciones? Como ya lo dije en otra de las sesiones, no lo va a hacer como muchos pastores en nuestra época lo hacen. Cuando la gente dice, no me parece que Dios sea soberano y que Él al que quiera salve y al que quiera condene, etcétera. Algunos intentan poner excusas y suavizar las cosas diciendo, sí, Dios es soberano, pero Él valora mucho tu libre albedrío, así que Él no va a hacer nada a menos de que tú le dejes, porque Él es un caballero que está tocando a tu puerta, ¿verdad? Ya hemos lidiado con ese tipo de errores en sesiones pasadas. Pero Pablo no va a hacer eso. Pablo no va a reaccionar así, y eso tiene que llamar tu atención. Pablo no va a reaccionar así. Pablo no se va a arrodillar ante las ideas o supuesta sabiduría humana que quiere pelear, altercar contra Dios. Pablo no se va a arrodillar ante eso. Sino lo que Pablo va a hacer
Lo que Pablo va a hacer es decir, ¿sabes? ¿Tienes un problema con la soberanía de Dios? No me importa, Dios igual es soberano. Eso es lo que Pablo en cierta forma va a hacer en este pasaje. Pablo va a decir, ¿tú vas a decir que Dios es injusto? ¿Que por qué me inculpa? ¿Que por qué las cosas son así? Pablo va a decir, no importa, Él igual es Dios y tú eres barro en sus manos. Él es soberano. Pablo, aquellos que no están de acuerdo con la soberanía de Dios, ¿qué va a hacer? Los va a confrontar con la soberanía de Dios. Y les va a mostrar, sí, Él es soberano, te guste o no te guste, quieras o no quieras que Él sea soberano, Él lo es. Y eso nadie lo puede cambiar. Nadie lo va a poder evitar. Pablo, después de haber afirmado que Dios es soberano, ahora va a defender y mostrarnos que Dios es soberano. Y Él tiene el derecho de serlo. Él es el único que es soberano. Y entonces en el versículo 20 nos encontramos con 3 preguntas retóricas. ¿Qué son preguntas retóricas? Las preguntas retóricas son preguntas que tienen su respuesta ahí. No es necesario responderlas, no es necesario que el apóstol Pablo escriba la respuesta. Está ahí la respuesta, es muy obvia. Y entonces versículo 20 nos encontramos más antes, hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? ¿Cuál es la respuesta? Nadie, no soy nadie, soy nada. No soy nadie para altercar con Dios. ¿Sí? Luego Pablo va a continuar preguntando, ¿dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? Perdón, 2 preguntas retóricas en este versículo 20. ¿Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? Ahora Pablo nos está confrontando, hermanos, con un tema que es fundamental en la Escritura. Y es con que Dios es creador. Y en esta sección, hermanos, en esta parte, van a ayudarle a la mamá con el alma. Sí. En esta sección, hermanos, lo que el apóstol Pablo va a hacer es unir estos 2 conceptos. Dios es creador, por lo tanto, Él es soberano. Dios es creador, entonces, por lo tanto, Él es soberano. No queda otra opción. No hay otra opción. Si Él nos ha creado, entonces Él tiene el derecho de hacer lo que Él quiera con su creación. Si Él nos ha creado, entonces Él es el que tiene el control sobre su creación. No tú, no yo, sino Él. Y entonces Pablo dice el versículo 20, pues, escucha, dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? Ahí encontramos 2 palabras, formar, hacer. Dios, Pablo nos dice, es creador. Y Pablo está utilizando, como ya dije, el Antiguo Testamento en cierta forma. Está utilizando una ilustración la cual en el Antiguo Testamento es conocida. Escucha lo que va a decir el profeta Isaías 45, versículo 9. Ay del que pleitea con su hacedor. Algo parecido a lo que estamos viendo en Romanos 9. Ay del que pleitea con su hacedor. El tiesto con los tiestos de la tierra. Dirá el barro al que lo labra, ¿qué haces? Escucha lo que dice el profeta Isaías. Dirá el barro al que lo labra, al que le da forma, ¿qué haces? No, el barro no tiene derecho. El barro no tiene qué decir. Lo mismo el profeta Jeremías, ustedes luego pueden leer Jeremías 18, versículos 5 y 6, va a utilizar la misma ilustración. Entonces Pablo, al ver la objeción de que alguien podría querer pelear contra Dios respecto a de que Él es soberano, Pablo les dice un momento, esto es lógico, Él nos hizo, Él nos formó, Él es el creador. Entonces, resultado lógico, conclusión lógica, Él es soberano. Él puede hacer lo que quiera con nosotros, porque nosotros le pertenecemos a Él. Esa es la realidad, hermanos. Él me creó, Él nos creó. Entonces Él puede hacer lo que quiera conmigo. Yo dependo de Él, no depende Él de mí. Y es lo que vamos a ver la próxima semana también. Y ahora esto es muy importante, hermanos, porque el hecho de que Él sea creador
y de que Él sea soberano sobre su creación, es realmente un punto importante para entender de que Él es Dios. Si Dios no fuera soberano, Él no sería Dios. Si Dios no estuviera en absoluto control de todo, Él no sería Dios. El concepto de Dios es un ser que es supremo, que está por encima absolutamente de todo. Pero imagínate que Dios es soberano, tiene control del 90% de las cosas y hay un 10% que se le escapa. Entonces Él no es Dios. Estaríamos diciendo que hay un 10% en este universo el cual es más poderoso que Dios, el cual tiene dominio sobre Dios. Entonces ese 10% en realidad sería Dios. Pero si Dios es soberano, entonces Él es Dios. Este es un atributo que debe tener Dios, si no Él no podría ser Dios. Y Pablo une estos tres conceptos: Dios, creador, soberano. Pablo dice, Dios es el alfarero, y el alfarero hace lo que Él quiere con el barro. Ahora déjenme y vayan conmigo a Salmos capítulo 33, y déjenme mostrarles cómo están unidos estos conceptos. El hecho de que Dios sea creador con el concepto de que Él es soberano. Es lo que Pablo está introduciendo en este pasaje. Salmos capítulo 33, versículo 8 al 11. Escucha lo que dice. Tema a Jehová toda la tierra. Teman delante de Él todos los habitantes del mundo. No pleiteen contra Él. No crean que pueden altercar contra Él. El salmista dice, témanle. ¿Por qué? Versículo 9. Porque Él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Él es creador. Él es creador. Es por Él. Y tal poder tiene Dios que Él solo tiene que hablar para que las cosas se hagan. Él solo tiene que hablar. Es un antropomorfismo cuando a Dios se dice que tiene brazos o manos. Él no tiene. Él solo necesita hablar para que las cosas se hagan. Entonces el salmista dice, tema toda la tierra, tema todo el mundo, porque Él dijo y fue hecho, Él mandó y existió. Y ahora escucha el versículo 10 y 11 y mira cómo están unidos estos dos conceptos. El concepto de que Él es creador con el concepto de que Él está en control de todo. Versículo 10, Jehová hace nulo el consejo de las naciones. Eso es ser soberano. Entonces las naciones resulta que planean cosas. Resulta que las naciones, como Salmos capítulo 2, se quieren rebelar contra Él y Dios hace nulo su consejo. Todos sus planes quedan en nada. Versículo 10, Jehová hace nulo el consejo de las naciones y frustra las maquinaciones de los pueblos. El consejo de Jehová permanecerá para siempre, los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. ¿Qué está diciendo el salmista? ¿Qué es lo que se va a cumplir en este mundo? ¿Qué es lo que realmente puedes tener 100% seguridad de que se va a cumplir en este mundo? El consejo de Dios. No el consejo de las naciones, no las maquinaciones de los pueblos, sino lo que Dios quiera que pase. Y entonces el salmista, igual que Pablo en este pasaje, une estos dos conceptos. Dice, Dios ha hecho todas las cosas, por lo tanto Él tiene dominio por sobre todas las cosas. Y ahora esto, hermanos, debo recalcar, de que aquellos que se rebelan en contra de la soberanía de Dios, lamentablemente ignoran un concepto tan básico en el cristianismo que lo encontramos desde Génesis capítulo 1, el concepto de que Él es creador. Realmente ignoran. Es gente que no se pone a pensar realmente en lo que cree. Y esa es realmente mi queja. Son personas que leen la Biblia pero no se ponen a pensar qué significa lo que la Biblia nos dice. Si la Biblia nos presenta a Dios como creador, por ende, Dios es ¿qué? Soberano. Él está en completo dominio sobre todo. Entonces aquellas personas que reniegan, aquellas personas que se rebelan en contra de esta doctrina, están demostrando una completa ignorancia en un concepto tan básico como que Dios es creador. Y Pablo nos está llevando una vez más, volviendo ahora a Romanos 9, versículo 20, a entender esta lógica, a entender esto, que es completamente razonable. Si alguien merece y puede ser soberano, dice el apóstol Pablo, es Dios. ¿Dirá el vaso de barro al alfarero? ¿Dirá el vaso de barro al alfarero algo? ¿Tendrá algo que altercarle?
¿Tendrá algo que discutirle? ¿Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? No, no puedes, porque Él te formó. Él es el que tiene el derecho y el poder para hacer lo que quiera. Y dicho esto, el apóstol Pablo va a continuar este argumento en el versículo 21. Escucha lo que va a decir. ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el vaso de barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Y ahora aquí hay una palabra que es importante para entender el versículo 21. Es la palabra potestad, griego exousia. La palabra significa autoridad, derecho. La palabra a veces se lo utiliza para recalcar que alguien es completamente libre para hacer lo que quiera. La palabra potestad, exousia en el griego significa poder. Y a veces también se la traduce como alguien que se lo utiliza para referirse a alguien que es dueño de algo, completamente dueño de algo. ¿Y qué es lo que Pablo está diciéndonos acá? Es eso. Y te está haciendo una pregunta, hermano, para que tú mismo respondas esto. Si Dios es el que nos formó, si Dios es el que nos hizo, entonces Pablo te pregunta, ¿no tiene potestad el alfarero de hacer lo que él quiera con el barro? ¿No tiene potestad? Tal vez cuando escuchaste en las sesiones pasadas de que a Jacob amó y a Esaú aborreció, Pablo te está preguntando ahora, ¿no tiene potestad de hacer Dios eso? ¿No tiene potestad de hacer lo que Él quiera con su creación? ¿No tiene potestad de Él utilizar de su creación, formar unos vasos para honra y otros vasos para deshonra? ¿No puede hacer eso Dios? ¿Acaso Él no tiene el derecho, el poder? ¿Acaso Él no es el dueño absolutamente de todo y puede hacer lo que Él quiera con su creación? Te está preguntando el apóstol Pablo para que tú mismo reflexiones. El apóstol Pablo, como cualquier buen maestro, va a hacer eso, te va a hacer reflexionar, te va a hacer pensar, analizar. Entonces, ¿cuál es la respuesta clara en esa pregunta? Como dije, es una pregunta retórica. ¿Cuál es la respuesta? Sí tiene potestad para hacer lo que Él quiera. Tiene potestad para hacer lo que Él quiera. Ahora, hay que corregir, hermanos, un error que se comete cuando hablamos de esos temas. Y el apóstol Pablo, gracias a Dios, nos responde este conflicto que muchas veces se ha discutido. Algunos creen que cuando Dios elige, significa que Dios crea a unas personas para irse al infierno y Dios crea a otras personas para irse al cielo. Pero eso no es lo que está diciendo el apóstol Pablo en este versículo 21. Escucha, ¿cuántas masas se nos presenta en el versículo 21? Recuerda, estamos en la ilustración de Dios como un alfarero, ¿verdad? Un alfarero tiene un pedazo de barro, una masa de barro con la cual va a formar los utensilios que Él quiera, para los usos que Él quiera. ¿Eso está claro, sí o no? Ahora, pregunta, ¿cuántas masas de barro dice Pablo que tiene Dios? Y esto es importante. ¿Cuántas masas dice? De la misma masa. Hay una masa. Hay una sola masa. Ahora, ¿por qué, hermanos, esto es importante? La realidad, y esto ya debería ser claro hasta este punto, porque hemos estudiado todos los anteriores capítulos de Romanos. La realidad, hermanos, es de que toda la humanidad pertenece a una sola masa. Toda la humanidad. Toda la humanidad, como Pablo nos dijo en el capítulo 5 de Romanos, nacemos en Adán, condenados, culpables del pecado. Nacemos en pecado. Todo ser humano nace en esa condición, depravada, corrupta, mereciendo lo único, la condenación de parte de Dios. Todo ser humano. El apóstol Pablo nos dijo de manera universal que no hay ni uno bueno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos nos desviamos, a una nos hicimos inútiles. Corremos para derramar sangre, de nuestra boca lo único que sale es maldad, es veneno. Y el apóstol Pablo, ¿se acuerdan? Romanos 3, él está de manera universal acusando a ¿quiénes? A todo ser humano. Por eso el apóstol Pablo dijo en Romanos 3, versículo 8 y 9, nosotros acusamos a todos de ser pecadores. Y ahora, hermano, si bien podría ser un detalle quizás en este pasaje, es un detalle muy importante que realmente cambia
el concepto que nosotros tenemos de la salvación. Porque aquellos que creen que Dios crea dos masas distintas, unas para salvarse y otras para condenarse, lo que no están pensando es de que entonces están diciendo de que la salvación no solamente depende de lo que Cristo hizo, sino de la naturaleza con la cual Dios nos ha creado. Y eso no es lo que dice la Biblia. La salvación solo depende de lo que Cristo hizo, no de cómo hemos sido hechos. El apóstol Pablo claramente ya nos ha recalcado de que todos estamos en una misma masa. Todos merecemos la condenación. Dios tiene el derecho de agarrar esta misma masa y lanzarla completa al infierno, si quisiera. No sé si se acuerdan, pero hemos hablado de los demonios y de que los ángeles caídos, que son lo que ahora conocemos como demonios, es lo que están esperando. Ellos no tienen oportunidad de salvación. Todos aquellos ángeles que se rebelaron contra Dios están esperando el día del juicio, como nos dice Judas. Están esperando ser juzgados y condenados. Todos, ni uno solo va a escapar. Por eso le temían tanto a Cristo, ¿se acuerdan? En los evangelios. Por eso le tenían tanto temor. ¿Por qué has venido a atormentarnos? No nos envíes al abismo, le van a rogar. Porque saben que no tienen opción. Y lo mismo Dios pudo haber hecho con nosotros. Una misma masa es la que la Biblia nos dice. Una masa corrupta, una masa llena de pecado, que se rebela contra Dios, que odia a Dios, que no quiere a Dios. Como Pablo nos dijo en Romanos 1, que sabiendo que existe Dios, no, nos vamos a los ídolos. Preferimos inventarnos nuestros propios dioses. Todos pertenecemos a esa masa. Todos somos una misma masa corrupta por el pecado de Adán. Por eso Pablo va a decir en Romanos 2, versículo 3, de que todos estábamos muertos en delitos y pecados y éramos, ¿qué? Herederos de la ira, igual que todos los demás, va a decir Pablo, Efesios capítulo 2, versículo 3. Entonces no es que hay dos masas, hay una sola, una masa corrupta. Toda la humanidad está corrompida. Pero ahora Pablo dice, versículo 21, ¿o no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Lo que Pablo nos muestra acá es de que Dios en su misericordia, no en su injusticia, Él ve esa masa corrupta. Él ve esa masa que esta humanidad que lo odia, lo aborrece, no lo quiere. Nadie nace queriendo a Dios. Todos nacemos en pecado, como David mismo dijo eso. En pecado me concibió, ¿qué? Mi madre. Todos nacemos así. Y Dios, en su soberanía, ve esta humanidad y decide decirle a algunos, tú sí te vas a salvar. De ti sí voy a tener misericordia. A ti sí te voy a perdonar tus pecados. Por ti voy a enviar mi Hijo para que pague absolutamente todo. A ti te voy a hacer mi Hijo para toda la eternidad. Dios decide de una misma masa salvar a algunos. ¿Y qué hace con los otros? Los desecha. Y Él tiene el derecho, dice Pablo. ¿O no tiene? Una vez más te está preguntando Pablo. ¿O no tiene el derecho, dice Pablo? ¿No tiene la potestad Dios de una misma masa elegir a unos para honra y otros para deshonra? ¿No tiene el derecho Dios? La respuesta es sí. Y más bien lo que nos muestra aquí es su misericordia. Porque como ya he expresado, toda esa masa debería haber sido condenada, pero Dios en su misericordia decide decirle a algunos, no, tú no te vas a condenar, yo te voy a salvar. Y Dios en su soberanía decide decirles a otros, tú sí, piérdete. No hay problema, ¿no me quieres? Yo tampoco te quiero. ¿Me rechazas, me odias? No hay problema, yo también. Ese es Dios. A Jacob amé, a Esaú aborrecí. Y entonces Pablo dice, Dios tiene potestad para hacer eso si quiere. Porque somos barro en sus manos. Ahora aquí es donde nos enfrentamos con una de las cosas más difíciles de aceptar quizás para el ser humano. Escucha, hermano, la gente está dispuesta a aceptar que Dios es soberano sobre el universo. La gente está dispuesta a decir, Dios tiene en control el sol, las estrellas, la luna, están en sus manos, los mares están en la palma de sus manos. La gente está dispuesta a decir eso.
La gente está dispuesta a decir de que Dios está en control del clima, de las enfermedades incluso. Entonces, ¿por qué Dios habrá querido tal cosa? Están dispuestos. Muchos están dispuestos a aceptar eso. Lo que no están dispuestos a aceptar es que Dios es soberano también en lo que respecta a la salvación. Y es eso lo que Pablo nos va a continuar diciendo. Y va a profundizar más. Hasta este punto, hermano, ya deberíamos decir a Pablo, ya párala, ¿sí? Ya has acabado con tu oponente, basta, deja de golpearlo más. Aquellos que se oponen a la soberanía de Dios, ya los has rebatido. Pero no, Pablo va a continuar. Escucha el versículo 22 y 23. ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción? Y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Escucha cómo comienza Pablo esta sección. Pablo comienza con un ¿y qué? Esa es una actitud, hermanos, de valentía, ¿o no? De estar dispuesto a confrontar lo que haya que confrontar. Aquí Pablo dice, sí, yo no voy a diluir el mensaje. Entonces Pablo, después de habernos dicho en el versículo 21, Dios tiene potestad para hacer lo que quiera con el barro, versículo 22 comienza con un ¿y qué? Una vez más, es como en el versículo 20, ¿qué le vas a decir a Dios? ¿Le vas a decir algo? Algunas traducciones de la Biblia lo ponen en la primera parte del versículo 22 como, ¿qué vas a responder a esto? ¿Qué vas a poder decir en contra de esto? ¿Y qué? ¿Y qué, dice Pablo, si Dios quiere pasar por alto a algunos y condenarlos? ¿Y qué? Ese es Dios. Ese es Dios. Escucha una vez más el versículo 22. ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción? Ahora aquí, hermanos, nos topamos con algo realmente tremendo, ¿sí? ¿Sabes qué es lo que Pablo dice en este versículo 22? Lo que dice Pablo es de que todas aquellas personas que odian a Dios, que aborrecen a Dios, que se rebelan contra Dios, que no lo quieren, que lo rechazan, que si volviera a encarnarse lo matarían otra vez, ¿sí? Todas esas personas que creen que pueden pelear contra Dios, al final del día, al final de la historia, esas personas, escucha, van a contribuir a la gloria de Dios. Lo quieran o no lo quieran. Lo quieran o no lo quieran. Los incrédulos, aquellos que odian, aborrecen a Dios, como Dios es soberano, al final de la historia van a terminar contribuyendo a que Dios sea glorificado. Escucha una vez más. ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder? Pablo dice, ¿por qué? Y algunos quizás se van a preguntar, ¿por qué Dios permite tanta maldad y tantas personas malas y todo eso? Escucha, porque Dios un día va a mostrar su ira y su poder en ellos. Dios va a ser glorificado. Dios va a ser honrado al mostrar su ira y su poder contra esas personas que justamente se merecen la ira. Esas personas se van al infierno, como ya hemos visto en sesiones pasadas, no porque hayan sido elegidas o no, sino porque odian a Dios, son pecadores y se merecen eso. Y Pablo dice acá, Dios está en control de ellos. Y Dios incluso va a utilizar a estas personas, ¿para qué? Para Él ser glorificado. Y esto, hermanos, es una buena antesala a lo que vamos a ver en Romanos 11, versículo 36. Y ya esto, hermanos, es lo que va a hacerte decir junto con el apóstol Pablo, porque por Él, de Él y para Él son todas las cosas, a Él sea toda la gloria por los siglos. Amén. ¿Es eso lo que Pablo nos está mostrando acá? Dios está en control de los incrédulos. Dios está en control de aquellos que no lo quieren, sí. Y los va a utilizar incluso, ¿para qué? Para su propia gloria. La gente, hermanos, cae en algo completamente ridículo cuando creen de que rebelándose en contra de Dios están dañando a Dios de alguna forma. Cuando creen que levantando sus puños al cielo y rebelándose en contra de su palabra, de quién es Él, están dañando a Dios de alguna forma. No. Van a terminar esas personas
siendo utilizados como instrumentos para que Dios sea honrado, para que Dios sea glorificado, para que Dios muestre su ira justa, su poder. Van a ser utilizados al final para que Dios sea honrado de esa manera. Y Pablo dice, Dios está en control de ellos. ¿Y qué si Dios queriendo mostrar su ira y su poder? Escucha, aquí una vez más nos encontramos con esto de que Dios ya lo tiene planeado. Si ustedes estudian de manera detenida el versículo 22 en el idioma original, van a notar de que hay muchas palabras en tiempo aoristo. ¿Qué significa el tiempo aoristo? Hemos hablado de esto muchas veces. Significa algo que ya ha sucedido en un punto pasado en la historia, en un punto preciso. Y es lo que Pablo dice acá. Dios ya había decidido a través de los pecadores que mostrar su ira y mostrar su poder. Ya había decidido. Algunos preguntan, ¿por qué Dios dejó que Adán coma el fruto? Para su gloria, hermano. No fue un error, no fue que a Dios se le escapó y dijo, uy, qué pena, no me fijé y mira lo que hizo Adán. Ese no es Dios. Dios ya sabía. Dios conoce todo. Dios es soberano. ¿Y por qué lo permitió? Lo que Pablo nos responde acá es para su gloria. Es para Él ser glorificado. Como vamos a ver la próxima semana, Dios va a mostrar su misericordia, su gracia. Cuán grande es su misericordia y la salvación con aquellos que se salvan, que llegan a Cristo. Cuán grande ha sido su compasión. Pero ¿qué pasa con los que se pierden? Dice Pablo. Ellos también van a ser utilizados ¿para qué? Para que Dios muestre su ira y su poder. Ahora, estos dos conceptos, ira y poder, es algo que no suena muy bien quizás a nuestros oídos. Porque nosotros entendemos de que cuando un hombre tiene mucho poder y ese hombre se aira, normalmente pueden suceder cosas malas, ¿o no? Pero no es lo que va a suceder después. Eso no es lo que va a suceder con Dios. No es el caso de Dios. Dios va a mostrar su ira justa. Es una ira controlada, dirigida hacia la maldad. A veces un hombre poderoso que se aira termina lastimando a personas que no han hecho nada, ¿o no? No es el caso de Dios. Dios va a demostrar su ira, dice el apóstol Pablo, contra aquellos vasos preparados para destrucción. Aquellos que se han rebelado contra Él, aquellos que lo odian, que lo rechazan, aquellos que están dominados por el pecado, muertos en sus delitos y pecados, Dios va a mostrarles su ira justa. Y todo su poder al raerlos de la tierra. Dios va a mostrar su poder al terminar con toda la maldad en este mundo. Algunos se preguntan y dicen, ¿hasta cuándo Dios? Incluso el libro de la Biblia nos muestra eso, de que los santos le preguntan, ¿hasta cuándo Dios? Y Pablo nos está diciendo, tranquilo, vas a ver hasta cuándo. Va a llegar un momento en el cual Dios destruye absolutamente toda la maldad, castigue a todos los impíos. Va a llegar el momento en el que Dios destruya a todos los pecadores. Y hermanos, esto es algo que ya hemos visto en Romanos 8, que la Biblia nos dice de que los cristianos, incluso la creación, están esperando ver eso. ¿Se acuerdan? Romanos 8, versículo 19. El anhelo ardiente de la creación es ver cuando llegue ese momento. En Salmos 96, versículo 10 al 13, se nos dice incluso que los árboles, la creación va a aplaudir a Dios cuando Dios muestre tal poder en el cual destruya a todos sus enemigos. Hay un capítulo en Apocalipsis que les animo a ir conmigo ahora, capítulo 19 de Apocalipsis, que me gusta leerlo. ¿Por qué? Porque encuentro aquí, hermanos, al Dios en el que yo creo, ¿sí? No es un Dios débil, no es un Dios dependiente de nadie. No es un Dios al cual alguien se le pueda revelar. Es un Dios que escucha lo que dice Apocalipsis que va a hacer. Y dime, hermanos, si lo que vamos a leer acá no te hace ver a Cristo, a Dios, más glorioso. ¿Ah? Es duro, pero dime si no te hace ver cuán glorioso es Él, cuán poderoso, cuán grande es Él. Apocalipsis 19, versículo 11. Entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego. Eso es una representación de la ira, hermano. Sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de ropas teñidas en sangre.
Escucha, está hablando de nuestro Salvador, está hablando de Cristo. Sus ropas estaban teñidas de sangre y su nombre es el Verbo de Dios. El mismo que el apóstol Juan nos va a decir, Juan capítulo 1, versículo 14, el Verbo se hizo carne. Escucha lo que va a decir. Y los ejércitos celestiales vestidos de lino fino, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. Y las regirá con vara de hierro, y él pisará el lagar del vino del furor, de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escritos el nombre Rey de Reyes, Señor de Señores. ¿Sabes qué significa eso? Soberano. Nadie por encima de él. Versículo 17, y vi un ángel que estaba en pie en el sol, y clamó a gran voz, diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo, venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis, escucha, carne de reyes y de capitanes, y carnes de fuertes, y carnes de caballos. Escucha lo que dice el apóstol Juan, el apóstol del amor, hermano. Él nos está mostrando que va a llegar un día en el que Cristo destruya de tal forma a sus enemigos que van a llamar a las aves del cielo para que se coman su carne. Eso va a pasar. Sus jinetes y carne de todos los libres y esclavos, pequeños y grandes. Y vi la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Ok, se van a reunir todos a querer pelear contra él. Todos. Y la bestia fue apresada, y con él el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellas. Hermano, yo sé que puede haber discusiones acerca de cómo interpretar este pasaje de Apocalipsis 19, pero creo que todos podemos llegar a la conclusión de que un día Cristo va a venir y va a juzgar esta tierra y va a destruir a sus enemigos. Y habla de la espada de su boca, ¿sabes por qué? Porque Cristo solo va a tener que hablar para destruirlos. No van a estar más. El ejército atrás suyo es simplemente adorno, hermano. Es adornar cuán glorioso es Él. Porque Él solamente va a hablar y los va a destruir. Hermano, pregunta, ¿eso hace ver a Cristo más glorioso? ¿Eso hace ver a Cristo más poderoso? ¿A Dios como un Dios que realmente se debe temer? Cuando entendemos de que Dios es este Dios, el que estamos viendo en la Biblia, es un Dios el cual, ¿en serio crees que vas a poder burlarte de Él si es que no eres cristiano el día de hoy? ¿Crees que te puedes rebelar contra Él y salirte con la tuya? No. Imposible. Dios va a utilizarte para mostrar incluso su gloria, para mostrar su ira y su poder, y nadie va a poder detenerlo. Y es lo que Pablo nos está diciendo en Romanos 9. ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder? Ahora, pero aquí Pablo nos va a mencionar una palabra que realmente es como que un pequeño freno a lo que estamos viendo, ¿sí? Versículo 22. ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y su poder y hacer notorio su poder, soportó con mucha, escucha, paciencia? Algunos hermanos, cuando ven la maldad en el mundo, se preguntan, ¿por qué Dios permite la maldad? Nunca te preguntes eso, hermano. Pregúntate, más bien, basados en este versículo 22, ¿por qué Dios le tiene tanta paciencia a esta gente? ¿Sí? ¿Cómo Dios puede tener tanta paciencia? Y es lo que Pablo dice acá. Una vez escuché la historia de un ateo que de manera pública en Londres se levantó y entonces era un ateo, incluso no sé si era un cómico también, y entonces dijo, si Dios existe, ¿por qué que caiga un rayo del cielo y me mate ahora mismo? Y repitió eso, si no me equivoco, como 5 veces. Entonces, si Dios existe, que ahora mismo me mate. Y no pasaba nada. Volvió a repetir eso, que caiga un rayo y que me mate. Y no pasaba nada. Una vez más. Y entonces luego el ateo dijo, ¿vieron? Dios no existe. Y entonces alguien fue
a un pastor de aquella época y le preguntó, ¿qué opina? ¿Qué opina de lo que hizo este ateo? A lo que el pastor respondió, ¿en serio creyó que iba a acabar con la paciencia de Dios tan rápido? No, hermano, Dios es paciente, dice la Biblia. La paciencia de Dios está claramente expuesta en la Escritura. Cuando Dios va a destruir a la humanidad, capítulo 6 de Génesis, ¿se acuerdan el diluvio? En el cual Dios con todo derecho destruye a todos, menos a Noé y su familia. Pero ¿cuánto tiempo le dice a Noé que predique? ¿Cuánto tiempo le da a Noé para que arme el arca, para que construya el arca? 120 años, soportando toda esa maldad. Y si ustedes leen el capítulo 6 de Génesis, hermanos, van a ver que comienza el capítulo 6 de Génesis diciendo esto, versículos 5 y 6, que a Dios le dolía en su corazón la maldad del hombre. Y a pesar de que le dolía, Dios les tuvo paciencia 120 años. En el libro de Jeremías, nos encontramos con Jeremías de que él estuvo 40 años advirtiéndole al pueblo judío de que iba a venir la condena, iba a venir el castigo. Y no escuchó a ese pueblo. Y luego, escuchen el Nuevo Testamento, nos encontramos con esto. Segunda Pedro, capítulo 3, versículo 9, escuchen, yo se los leo. Algunos, escucha lo que dice, versículo 9, algunos en la época de Pedro ya estaban preguntándose, ¿por qué no vuelve de una vez Cristo? Ya han pasado 30 años, no ha regresado todavía, ¿qué pasa? Y entonces Pedro les dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Lo que Pedro está diciendo ahí es de que Dios va a tomarse el tiempo que Él quiera hasta salvar a todos los que son suyos. Y luego Pedro va a utilizar el argumento, ya lo utiliza en el versículo 8, cuando dice que para Dios 1000 años son un día y un día son como 1000 años. Él es paciente, hermano. Él está teniendo paciencia. Pero un día la Biblia nos dice de manera explícita de que Dios va a terminar con esa paciencia. Y entonces va a raer a los pecadores de este mundo. Y entonces Pablo nos pregunta acá, ¿y qué si Dios quiere hacer eso? ¿Y qué si Dios quiere mostrar su ira y hacer notorio su poder? Y soporta con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción. Ahora, hermanos, aquí voy a corregir un error que no quiero que nadie cometa acá. El hecho de que haya personas las cuales están siendo, dice Pablo acá, preparadas para destrucción, por si acaso no significa que Dios haya provocado en ellas el pecado. Jamás. La Biblia dice, Santiago 1, versículo 13, de que Dios no puede tentar a nadie. Dios no tienta a nadie. Es el hombre y su corazón duro, el cual no quiere a Dios y desea pecar. Y tú, antes de ser cristiano, sabes que vives así. Sabes cómo reniegas y renegabas cuando alguien te predicaba o te explicaba la Biblia o tenías que venir a la iglesia o tenías que hacer algo para Dios. Sabes esa animosidad que hay natural en el hombre contra Dios. Entonces no es que Dios los fuerza, no es que Dios les da pecado para que ellos se condenen. No, ellos se van a condenar solos. Ellos se van a condenar solos. La Biblia siempre pone la responsabilidad de la condena eterna al hombre. Cristo le va a decir a los judíos, y ustedes no quieren venir a mí. Ustedes no quieren venir a mí para tener vida eterna. Entonces ellos son culpables, hermano. Pero lo que estamos viendo acá, hermanos, es cuán grande es la soberanía de Dios, que Dios incluso está en control de los malvados. Y Dios los va a utilizar para sus propósitos. Ese es Dios. Escucha lo que va a decir Salomón. Proverbios capítulo 16, versículo 14. Les animo a marcar ese versículo. Este es Dios, hermano. Este es nuestro Dios. Proverbios 16, versículo 4. Todas las cosas ha hecho Jehová, ¿para qué dicen? Para sí mismo. Para sí. Todo es para Él. Ahora escucha esto. Y aún al impío para el día del mal. Dios está en control de la maldad, ¿sí? Y lo va a utilizar para cumplir sus propósitos. Dios está en control de aquellos que se pierden, sí. Y los va a utilizar para cumplir sus propósitos. Ese es Dios. Te pregunto, hermano, yo sé que para muchos esto quizás va a ser algo que choque, ¿sí? Que cree fricción en ti. Pero pregunta,
¿Preferirías creer en un Dios que no tiene control sobre los malvados? ¿O en un Dios que está en absoluto control incluso de ellos? ¿Qué Dios, escucha, qué clase de Dios te causaría más paz en la noche? ¿Qué clase de Dios realmente te inspiraría el poder dormir tranquilo a pesar de que el mundo pareciera estar yendo hacia su destrucción? Este Dios, hermano, a mí es el que me hace dormir tranquilo, en el cual puedo reposar en medio de la tormenta, porque sé que Él está en control de todo, en control absolutamente de todo, incluso de los impíos, incluso de los incrédulos. Y al final del día, todos aquellos que se rebelaron contra Él, lo único que van a terminar haciendo es cumpliendo los planes que Dios tenía para ellos. Por eso el apóstol Pedro, y hemos leído eso esta mañana, 1 Pedro 2, versículo 8, aquellos que tropiezan en Cristo, que rechazan a Cristo, que no quieren a Cristo, los cuales van a ser condenados, a lo cual, dice Pedro, han sido ya destinados para eso. Sí, Dios está en control. Dios es soberano. Para terminar, hermanos, déjenme leerles 2 pasajes. Isaías 46, versículo 10. Si todavía te cuesta, hermano, entender o aceptar esto más bien, escucha lo que Dios mismo dice. Isaías 43, versículo 10. Desde el versículo 9, Isaías 46, versículo 9 y 10, Isaías 46, versículo 9 y 10. Acordaos de las cosas pasadas desde tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios y no hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá. Y haré todo lo que, ¿qué dice? Todo lo que quiero. Ese es Dios, hermano. Y si tú crees en ese Dios, junto con el salmista te animo a que puedas decir esto. Escucha, Salmo 115, versículo 3. Nuestro Dios está en los cielos. Escucha, yo creo lo que hoy día hemos predicado, lo que hoy día he predicado, lo que Pablo dice en Romanos 9. Y por eso junto con el salmista puedo decir estas palabras. Salmo 115, versículo 3. Nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que Él quiso, ha hecho. Vamos a orar, Señor. Te agradecemos, Señor, esta mañana, después de este tiempo de sermón que tú nos has regalado. Y te ruego, Dios, de que tú nos hagas entender cuán grande realmente eres tú, cuán grande es tu soberanía. Y cuán dependientes somos de ti, Señor, como criaturas. De que tú eres el creador, tú eres el soberano, tú eres el que tiene toda potestad, tú eres dueño. Y en tu misericordia, Señor, tú has querido salvarnos cuando no tienes ninguna obligación con nosotros. Sabiendo, Señor, de que tú también decides a aquellos que se pierden y estás en control de todo eso. Te agradecemos, Dios mío, por aquellos que hemos llegado a Cristo. Te ruego, Dios, porque tú nos ayudes a entender de que no hay forma que alguien se burle de ti, de que no hay forma de que la rebeldía que te muestra la humanidad, realmente llegue a las metas, a las ideas, a lo que ellos quisieran que suceda, sino que al final, Señor, tú estás en control de todo y nadie se va a escapar de tu mano, nadie se va a escapar, Señor, de tus planes. Y como cristianos, Señor, te agradecemos porque podemos entender que este eres tú, por lo cual podemos estar tranquilos, confiados, en que tú estás en absoluto control de todo, no hay nada que se escape de tus manos. Y al final de la historia todo va a ser para que se cumplan tus propósitos y para que tú seas honrado, Señor. Te ruego, Dios, que al entender estas doctrinas, tú nos des este corazón que entienda de que lo más preciado, lo más grande, nuestro fin máximo es que tú seas honrado. Y de esa forma, al estudiar estos pasajes, los aceptemos con alegría, sabiendo que tú vas a ser honrado, incluso en aquellos que se rebelan contra ti. Te ruego, Dios, misericordia para poder entender esto y que tu Espíritu pueda iluminar nuestras mentes. En el nombre de Jesús oramos. Amén.